Buenos días. Bueno, yo estoy grabando de día, yo creo que me van a ver en la tardecita. Muy buenas tardes, chicas, muy buenas tardes, chicos. Espero que estén bien. Espero no haya problemas con este video. El otro lo intenté hacer en vivo para grabarlo directamente, pero al parecer como que no nos está sirviendo muy bien la plataforma. Les comentaba ya por mensaje con el jefe de grupo cuáles eran las indicaciones ya más claras. Les mandé el artículo de los inicios de la terapia grupal y les pedí que me pusieran ahí las dudas que tenían. Nada más recibí dos, que era lo de la fusión y qué estaba pasando en Estados Unidos a nivel filosófico, social en esos momentos. Vamos a hacer un pequeño repaso. Ahorita estoy checando los cuadros sinópticos. La gran mayoría de los que he estado viendo están bien. Ya yo creo que en el transcurso de la tarde voy a revisar los ensayos que hoy me van a tener que dejar aquí acerca del, en tu experiencia, dentro de todo lo que hemos visto, qué es lo más práctico de aplicar. Acuérdense, no es a qué soy más afín, no es qué me gusta más. Yo volteando a ver a mi entorno, a mis familiares, a mis amigos o a mí mismo, cuál creo que sería lo más correcto o qué es lo más práctico de aplicar, y entonces sobre eso va a ir el ensayo. Quiero críticas muy desde ustedes, quiero críticas inteligentes, por favor. O sea, ¿qué es esto? No me digan no nada más porque no, o sí nada más porque sí. Quiero que me lo sustenten. Les puse el artículo, es un artículo muy interesante. Me gustó el resumen que hace este artículo, porque este artículo es lo que veríamos en un libro entero y me lo resume en unas 15 páginas y creo que lo hace muy bien. Clarificando lo que estamos viendo, hay que recordar, Freud pelea en Europa porque se le considere dentro de ciencias de la salud, y a Freud se le atacaba mucho desde la parte psiquiátrica porque los psiquiatras lo que veían era una competencia directa. Y entonces decían, oye, ¿cómo no vamos a dar medicamento? ¿Cómo no vamos a hacer esto? ¿Cómo todo va a ser tan sencillo como hablar? La cura a través de la palabra. No es tan sencillo, ya lo hemos visto, pero ellos lo veían de esa manera. En Estados Unidos hay que recordar, Estados Unidos en ese momento quería ser la potencia mundial en todos los aspectos. O sea, ¿qué es esto? Estaba buscando toda la modernidad que se pudiese tener porque ellos querían estar al tope de todo. Hay que recordar, Estados Unidos técnicamente en comparación de las demás potencias era la nación nueva, era la nación donde estaban todos los relegados. ¿Por qué? Porque un Nueva York que estaba lleno de italianos, estaba lleno de franceses, estaba lleno de alemanes, o sea, teníamos de todo. Y lo que ellos querían era venir al nuevo mundo y en el nuevo mundo generar o cambiar todo lo que en el viejo mundo, que era Europa, no lo podían cambiar. Entonces eso les generó mucha apertura. La Asociación de Psiquiatría acoge el psicoanálisis porque para ellos es un... Entonces, si lo acogemos y nosotros lo tenemos, nosotros vamos a ser los novedosos. También tomar en cuenta que hubo mucha fuga de cerebro de Alemania y en general de Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, y Estados Unidos era el intocable, era el que estaba al otro lado del charco, el que se metió, el que salvó entre comillas todo, pero estaba al otro lado del charco, entonces en ese momento era considerado intocable, entonces era un lugar seguro. Entra el psicoanálisis y preguntaban, oiga, ¿por qué se tuvo que fusionar? Porque de ahí proveníamos de psiquiatría, proveníamos de estas ciencias, nada más que fue la parte de decir, no es nada más cerebro, hay una estructura psíquica o intrapsíquica, la cual podemos llamar consciente, inconsciente y preconsciente, no es lóbulo temporal, lóbulo frontal, lóbulo parietal, que sí los acepta. Entonces la ventaja del psicoanálisis es que es sumamente compatible con la psiquiatría. Es más, hay que recordar cuando ustedes vieron un poquito de teorías y sistemas,
En teoría y sistemas hablábamos hablaban ustedes con su profesor desde la parte orgánica y veíamos el psicoanálisis que respetaba mucho los procesos orgánicos. Entonces eso lo hace brutalmente compatible. ¿Por qué directamente con familiares de pacientes con esquizofrenia? Porque eran los que se tenían a disposición. Eran los que estaban teniendo, y ojo, los que no estaban respondiendo tan correctamente a la terapia orgánica, que serían los medicamentos o a los tratamientos físicos, o a la terapia individual. O sea, ¿qué pasaba? Se daban cuenta todos estos terapeutas que el paciente a lo mejor ya lo tenían tranquilo, ya lo tenían calmado, en la terapia individual estaba teniendo buenos avances, pero cuando tenía las visitas familiares, cuando tenía una carta de un familiar o cuando se le recordaba la parte familiar, brincaba y volvía a tener la crisis. Entonces es cuando voltean a ver a la parte familiar y dicen, oye, aquí hay una enfermedad genérica, o pareciese que esta personita está actuando una enfermedad. Entonces, por eso las primeras grandes prácticas de la teoría familiar se hicieron con pacientes esquizofrénicos. ¿Por qué? Porque eran la carne de cañón y era donde se veía más claro. Aquí viene un pleitazo enorme, que si bien en Estados Unidos la psiquiatría sí acoge al psicoanálisis, es una acogida no tan correcta, porque entonces condiciona a que los psicoanalistas sean psiquiatras, o sea, que tengan residencia en psiquiatría para después volverse psicoanalista. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica del somos ciencias de la salud, tenemos una práctica clínica, entonces no le voy a dejar a alguien que no conozca la clínica de verdad a eso. Y entonces por eso vemos que los primeros grandes psicoanalistas en Estados Unidos y los primeros grandes terapeutas familiares eran de origen psiquiátrico. ¿Por qué? Porque no podían entrar a esto si primero no tenían eso. Ya se cambió. Bueno, se cambió en algunos países. En Estados Unidos todavía la práctica está muy ligada a la parte clínica. En México tendría que ser así, sí, ya que podemos diagnosticar, ya que estamos en la Ley General de Salud, ya que hay un diagnóstico oficial, pero pues hay que recordar, México tiene lo hemos visto varias veces, un despapalle en sus regulaciones, y pues por lo tanto no nos sirve tan bien, no tenemos todas estas regulaciones. Se ve la primera gran terapia familiar dentro de esta parte, pero después existe, con Watzlawick y demás, existe una segunda gran corriente. Esa la vamos a ver el siguiente cuatrimestre, porque es más de terapia, no es de clínica, que es la famosa terapia sistémica. Y la terapia sistémica es una terapia familiar, pero en base a la comunicación. Y entonces ahí te hablan de estos preceptos de todos comunicamos cuando no comunicamos, hay comunicación digital y hay comunicación analógica, hay metacomunicación. Pero en sí, ¿en qué se basa la terapia familiar? La terapia familiar la vamos a reducir en cosas bien sencillas, ¿no? Somos un individuo, por supuesto, pero también somos parte de un entorno. Y dentro de ese entorno, que es la familia, nosotros tomamos, asumimos o nos imponen roles. ¿Qué implica esto? Esto implica que en muchas ocasiones los roles que se ponen no son compatibles a cómo somos. Y entonces lo que genera es una gran disfunción yoica. Se empieza a debilitar y empezamos a generar problemas. Es un hijo que le ponen el rol de papá. Es una hermana que le ponen el rol de mamá de la mamá. Es el papá que en vez de tener el rol de papá o de esposo de mamá, el papá se convierte en un hijo de esta mamá. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos al yo siendo algo, pero al entorno obligándole a comportar de otra manera. Y entonces, ¿qué implica? Una gran presión hacia este yo y a generar enfermedades. ¿Por qué? Porque son roles que no te tocan, que no estás listo o que no tienes las herramientas o las funciones para entenderlos correctamente.
La terapia familiar se basa mucho en eso, se basa en unos preceptos que, por ejemplo, le hablamos de la persona más enferma es la más fuerte. ¿Por qué? Porque entonces esta persona está absorbiendo la patología de toda la familia. Un niño se convierte en el objeto de, para no lidiar los papás con ellos. Tenemos un hijo problema tratando de salvar a la familia, porque si los papás hablan del hijo problema, dejan de hablar de ellos. Y entonces los problemas se dirigen hacia el hijo y no se dirige a su relación. Y entonces sí tienen un hijo problema, pero ellos siempre están juntos por este tipo de problema. Y así podemos nombrar muchísimos. En la parte psiquiátrica es exactamente lo mismo. ¿Qué función cumple el esquizofrénico? ¿Qué función cumple el depresivo? ¿Qué función cumple dentro de una familia y por qué se les estimula? Se las voy a poner a lo mejor en un ejemplo más práctico, y espero no pegarles demasiado. No tirar la pedrada, no va específicamente para ninguno. Pero por ejemplo tenemos las familias con personas alcohólicas. Es malo, es negativo, es feo, lo odian, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que no delata, dale su cervecita. Para que esté tranquilo, dale de nuevo su cubita. Ya se puso de malas, entonces deja que tome. Llega crudo, cúrasela. Y entonces desde una parte vemos una familia que está hablando de lo negativo que es el alcoholismo, pero es una familia que, si analizamos, estimula esta parte. ¿Por qué? Porque entonces, teniendo un chivo expiatorio, nadie voltea a ver los problemas entre ellos y entonces todos se lo avientan a él. ¿Y qué sucede? El chivo expiatorio, esta personita alcohólica, se convierte en el centro de, y sostiene a toda la familia en base a problemas. ¿Por qué? Porque si él dejase, pues todos tendrían que confrontar su propio problema. Pero si llego y el borracho ya hizo tal cosa, pues toda la plática es hacia el borracho. Así con las personitas que están generando problemas o que tienen alguna patología y que vemos que la familia apoya, pero al mismo tiempo debajo de, pareciese que los estimula. La terapia familiar se basa a eso. La terapia familiar tiene o tendría que tener la función de quitar todos estos roles ajenos y darle el rol correcto a cada uno, que no caigan en lo que les están imponiendo, y que si llegan a caer lo puedan identificar y lo puedan regresar. Una característica de una patología con base a la terapia familiar o problemas familiares es una patología que, cuando la personita es sacada del entorno familiar, se quita o se baja, pero cuando hay contacto de nuevo, cuando hay recuerdo, se reactiva. Cuando esto es demasiado fuerte, lo que termina haciendo la personita es, se sale, pero es tan fuerte la presión porque lo vivió tanto tiempo, que entonces trabaja en generar lo mismo con la nueva familia. O sea, ¿qué es esto? Provengo de una familia golpeadora, a mí nunca me gustó la violencia, pero yo, al generar a mi familia, estoy generando violencia donde se termine golpeando. Entonces, sin querer, conscientemente, pero sí inconscientemente, lo volví a repetir. La terapia familiar no tiene diagnóstico, chicos. O sea, si ustedes se fijan en un DCM, en un CIE, no hay un diagnóstico oficial. Se trabaja, sí, clínicamente es un apoyo terapéutico, pero dentro de la clínica no se considera como una terapia clínica por sí sola. O sea, ¿qué es esto? Se trabaja la personita y como apoyo se trabaja la terapia familiar para que se pueda deslindar de esta parte. Por eso no vamos a encontrar diagnósticos formales que tengan que ver con terapia familiar. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado en llamar esta parte, y al tener tantas variables, por eso no podemos hablar de un diagnóstico oficial. Sirve, por supuesto, sirve para mejorar entornos, claro que sí, y en la parte clínica nos sirve como apoyo, pero no como sustituto de una terapia clínica. O sea, en la parte clínica atendemos individualmente, y para mejorar o para quitar todo este entorno se trabaja la terapia familiar.
pero dentro de lo clínico no se maneja de esta manera. ¿Quién nos maneja más terapia familiar? El psicoanálisis lo maneja toda la teoría sistémica, que es la de Palo Alto, California, porque ahí es donde nace. Ya se venía trabajando en otras partes, pero ahí está. El humanismo también me lo genera, por supuesto, y lo tiene también vienen claro. Aquí la diferencia son las técnicas y cómo manejan el término familia o roles, que pueden llegar a ser distintos. Espero que con esto quede un poquito más claro. Perdón, se me olvidaba la duda. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos? Acuérdense que Estados Unidos estaba en el inter de la Guerra Fría, y entonces ¿qué sucede con esta Guerra Fría? Pues necesitaban estar a la vanguardia, y entonces mientras más sacaran del resto de los países y tuvieran más alianzas, mucho mejor. Entonces también por eso Estados Unidos estaba tan abierto a esta parte, pero ojo, siempre con sus memoles. ¿Sale, chicos? Cualquier cosa me avisan. Hoy espero la entrega del ensayo y seguimos en contacto. Cuídense mucho, no salgan, sigan todas las indicaciones. Nos vemos.